Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te ruego, Padre, que puedas obrar en nosotros. Yo te necesito, Padre. Necesito ser sano, necesito ser libre, y que nos des las armas necesarias para que todos podamos ser sanos y libres. Que nos des las armas necesarias para combatir la amargura y para combatir y expulsar a todo espíritu de amargura que quizás haya invadido parte de nuestra alma, de nuestro carácter. Yo te pido que saques a la luz las raíces que se han establecido con este tema de la amargura, Señor, y que nos des luz y que podamos ser libres. Te ruego que manifiestes tu misericordia, tu perdón, por medio de la sangre de Jesús sobre nosotros, y principalmente tu victoria, Señor, en tu muerte y en tu resurrección, para que este espíritu de amargura y los que trabajan con él huyan y se vayan de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que van a ver este video, en el nombre de Jesús, y bendigo especialmente a, a mi mamá, que está aquí, ¿cierto? Que tú le des una bendición especial, para que puedas obrar en lo más profundo de su corazón, en la libertad y las herramientas, Señor, que todos necesitamos para poder ser libres y batallar en contra de esta condición y este espíritu de amargura. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ver el tema de la amargura, ¿cierto? Recording in progress. Y ya vimos una primera parte, el viernes antepasado ya, ¿cierto? Donde vimos más o menos el análisis de esta amargura en el pueblo de Israel y también en José, ¿cierto? Y creo que alcanzamos, ¿cierto?, a nombrar un poquito de Job. Bueno, dentro de todo ahora vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, sobre la amargura, algunas causas y algunas consecuencias que tiene, usando el libro de Lamentaciones. Me voy a subir esto que hace frío. ¿Ya? Usando el libro de Lamentaciones. Vamos a ir a Lamentaciones 1. Yo siempre que hablo de la amargura uso este texto porque creo que es un texto que está bien completo en el análisis de una persona amargada. Pese a que este libro fue escrito, ¿cierto?, por, ¿cómo se llama?, Jeremías, donde hace alusión a la condición del pueblo de Israel, cuando habla ahí ¿cierto?, una señora o de una mujer, ¿cierto?, está hablando realmente de Israel, está hablando del pueblo de Dios, que está personificándola, pero está hablando, ¿cierto?, de ella con una revelación espiritual que nos da muchas luces de cómo funciona el tema de la amargura, y también esas mismas luces nos da, ¿cierto?, el poder remediarlo o el poder combatirlo, ¿cierto? Y principalmente el ser libres. Y una de las cosas que yo uso este texto es porque aquí uno puede probar, ¿cierto?, que realmente la amargura trae contaminación demoníaca. Así que vamos a leer, ¿cierto?, en Lamentaciones 1, del 1 al 22. Primero vamos a comprobar que trae contaminación demoníaca. Cuando ustedes tengan más tiempo, ¿cierto?, pueden leer Lamentaciones completo del 1 al 22, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto?, algunos capítulos que comprueban primero que esta persona está amargada, algunos versículos que comprueban que esta persona está amargada. El versículo 2 dice: amargamente llora en la noche. Ahí está hablando de que esta señora, ¿cierto?, o esta mujer está amargada, ¿no? Por lo tanto, eso es para comprobar de que la descripción que vamos a ver está hablando de una persona que está amargada. ¿Qué más? Déjeme buscar. Lo tenía aquí. Ya. Lamentaciones 3:5.
Lamentaciones 3.5 dice lo siguiente. 3.15, perdón, me equivoqué. Dice, me hartó de amarguras, me embriagó de ajencos. Ahí hay dos versículos bíblicos por lo menos, aunque hay más, ¿cierto? Pero dos versículos que literalmente dicen de que esta persona, ¿cierto? Que es una personificación del pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba amargada, que también hace un análisis de una persona que está bajo la influencia o en esta condición de amargura. Porque como vimos el otro día viernes, ¿cierto? La amargura es una obra de la carne. Y toda obra de la carne, si no es subyugada, si no es mortificada, ¿cierto? Si no es sometida, si no es negada, ¿cierto? Al espíritu, puede terminar en una contaminación demoníaca en esa misma área, porque así operan los demonios. Hay que entender de que así operan los demonios. Fortalecen, ¿cierto? Un área en nuestra carne. No es que el demonio invente una cosa, sino que viene a fortalecer un área en nuestra naturaleza caída. Por eso que dentro de los estudios que, ¿cierto?, hemos visto, vemos de que los demonios operan en la carne porque son aliados de la naturaleza caída, ¿verdad? Porque es producto del pecado, ¿cierto? Y los demonios también son producto del pecado. Perdón que tomo un poquito de juguito. Entonces, toda obra de la carne puede terminar en una contaminación demoníaca si no se hace algo, si nos conformamos, ¿cierto?, a esta condición. Y una de las condiciones más peligrosas a las que una persona, incluyendo un cristiano, se puede conformar es a la amargura. Especialmente cuando ha crecido en un ambiente, en una familia donde hay amargura, ¿cierto? Es un ambiente habitual y esos son los casos más difíciles de tratar. Cuando hemos crecido en un ambiente de amarguras, donde nuestra madre está constantemente amargada, nuestro padre es una persona, ¿cierto?, que está en esa condición, y donde en la casa se vive un ambiente de amarguras, entonces vivimos, ¿cierto?, en una situación donde normalizamos eso. Y cuando empezamos a afrontar la vida, cuando nos casamos, ¿cierto?, empezamos a tener problemas cuando empezamos a interactuar con la sociedad que no ha normalizado, ¿cierto?, el tema de la amargura. Entonces chocamos y creemos que el mundo está mal y que nosotros estamos bien. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que hallar una sanidad o una liberación de parte de Dios en este tema de la amargura. Y quizás también en otros temas. Entonces, vimos, ¿cierto?, que hay pruebas de que esta descripción que vamos a ver está hablando de una persona que está amargada. También vamos a ver de que trae contaminación demoníaca. Y vamos a ver en Lamentaciones 1, el versículo 3. Dice, se fue Judá a causa de la aflicción, de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Aquí está hablando claramente de contaminación demoníaca. Sus perseguidores, ¿cierto?, la alcanzaron en estrechura, o sea, en aprieto. Cuando habla de estrechura está hablando de que en una batalla, ¿cierto?, los que persiguen al ejército, ¿cierto?, que huye, ¿cierto?, tratan de guiarlo en la persecución a un lugar que sea estrecho, ¿cierto?, para que este grupo que está huyendo, ¿cierto?, no pueda huir todos, sino que se amontone, ¿cierto?, para poder huir y ahí los pueden atacar. Por ejemplo, en Chile, ¿cierto?, hubo un ejemplo de la batalla o la guerra del Pacífico, ¿cierto?, donde creo que, que todos saben, ¿cierto?, de que finalmente, ¿cierto?, el Huáscar fue destruido, ¿cierto?, porque un barco chileno que era más liviano y más pequeño que el Huáscar, ¿cierto?, él estaba siendo perseguido por el Huáscar, o él dejó, ¿cierto?, que el Huáscar, ¿cierto?, lo persiguiera, y pasó, ¿cierto?, por unas aguas poco profundas donde él sí podía pasar, pero el Huáscar encalló. Y ahí lo pudieron, ¿cierto?, abordar y finalmente derrotar, ¿no? Entonces, eso es, ¿cierto?, alcanzar en estrechura o en aprietos también, ¿ya? Entonces vemos de que habla de contaminación demoníaca. Y lo vamos a comprobar mayormente, ¿cierto?, en el versículo número 5. Dice, sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados. Entonces, aquí está hablando, ¿cierto?, de que cuando dice que sus enemigos son hechos cabeza es porque
toman dominio, toman autoridad, toman control, toman influencia. Sus enemigos fueron hechos cabezas, sus enemigos lograron, ¿cierto?, tener dominio, ¿cierto?, sobre esta persona. Y que me dice, sus aborrecedores fueron prosperados. Por lo tanto, vemos de que realmente trae contaminación demoníaca. La rebelión trae contaminación demoníaca, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunas causas de amargura, según Lamentaciones, obviamente. Primer punto, son 13 puntos. Vamos a ver si los alcanzamos a ver todos o hacemos una tercera y última parte. Espero que alcancemos. Voy a ir un poco rápido, ¿ya? Primer punto, la soledad. Situaciones de soledad. En el versículo 1 dice, ¿cómo está sentada sola la ciudad populosa? Por lo tanto, la soledad, el abandono, pueden causar amargura. Por ejemplo, en Jeremías 30:17, ¿cierto?, dice lo siguiente. Jeremías 30:17 habla del abandono y habla de la sanidad del abandono de parte de Dios. 30:17 dice lo siguiente: mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo, esta Sión, a la que nadie busca. Soledad, abandono. Eso trae una herida que aquí el mismo Dios dice que necesita ser sanada. Y el único que puede traer la sanidad verdadera o completa es Jesucristo, es Jehová, es Dios. Es el único que puede traer esa sanidad completa. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos entender, ¿cierto?, que la amargura generalmente viene por una herida. Y que esa herida, ¿cierto?, obviamente necesita ser sanada. Entonces, hermanos, la soledad es causa de amargura, ¿ya? Y estas heridas deben ser sanadas. También, porque esta es una causa de la amargura, pero también a la vez son consecuencias de la amargura. La soledad, las situaciones de abandono, de rechazo, especialmente en las relaciones que marcan, ¿cierto?, o establecen el carácter del ser humano. ¿Cuáles son? Las relaciones con los padres y las relaciones con los cónyuges son una de las relaciones, ¿cierto?, más estrechas y que más repercusiones, ¿cierto?, tiene, o que más influencia tiene sobre nuestro carácter, sobre nuestra forma de ser, la familia. Entonces, cuando viene de parte de la familia, obviamente tiene mayores consecuencias, tanto para bien como para mal. Entonces, cuando hemos recibido un abandono de un cónyuge, cuando hemos recibido el quedar solos, ¿cierto?, ya sea por padres, madres, abandono, etcétera, etcétera, eso es causa de amargura. Y como ya vimos, puede llevar a una contaminación demoníaca, un espíritu que fortalezca este sentimiento de amargura carnal, porque como vimos el otro viernes, la amargura es, ¿cierto?, una obra de la carne, y este espíritu lo viene a fortalecer. Por eso que yo, ¿cierto?, siempre saco esto de que David, ¿cierto?, habla en el Salmo, ¿cómo se llama?, 18, me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. Con nuestras fuerzas naturales, nosotros somos más débiles que los demonios, porque tienen otra naturaleza, tienen una naturaleza espiritual obviamente que es superior a la naturaleza natural humana. Es con Jesucristo viviendo dentro de nosotros, ¿cierto?, y en su nombre y con su Espíritu Santo y su poder, que nosotros podemos ser librados, podemos vencer, podemos derrotarlo, porque la victoria realmente no es nuestra, sino que la victoria fue de Jesús y Él traspasa, ¿cierto?, su victoria en nosotros en contra de los demonios y en contra de las adversidades. Por eso que nosotros, o Pablo dice, ¿cierto?, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, no solo, ¿cierto?, esto es una causa de amargura, sino también es una consecuencia. Una persona amargada, o con depresión también, ¿cierto?, una persona amargada va a tender a sentirse solo. Aunque esté acompañado, aunque esté toda su familia con él,
aunque lo vayan a ver, aunque va a tener un sentimiento agobiante de soledad. Entonces es una causa y a la vez es una consecuencia de la amargura, para que nos vayamos analizando, porque obviamente si realmente hay un espíritu de amargura, ese espíritu va a potenciar ese sentimiento de soledad, de sentirme solo aunque esté acompañado. Yo, cierto, he sabido de matrimonios donde, por ejemplo, el esposo ha estado al lado de la esposa en sus situaciones, ¿cierto? Donde ella está pasando un proceso complejo y llora y el marido está al lado, ¿cierto? Todo lo demás, pero ella siempre se siente sola. Se siente incomprendida, se siente sola, se siente sola, se siente sola y se termina destruyendo el matrimonio porque muchas veces, ¿cierto? Algunos hombres se terminan cansando. Hablo yo de este caso de un matrimonio mundano, ¿cierto? Donde el hombre, ¿cierto?, estuvo con ella hasta que el hombre se cansó y el hombre se terminó amargando también. Y con los años ese matrimonio se terminó destruyendo desgraciadamente. Pero eran dos personas mundanas. Entonces, vemos de que causa esa condición, ese sentimiento de sentirme solo. Aunque quizás no esté solo, ¿ya? Pero ese sentimiento de sentirme solo. Punto 2. Crisis o problemas económicos. El mismo versículo 1 dice, la señora de provincias es hecha tributaria. Muchas veces, desde pasar de una situación, ¿cierto?, de una situación, ¿cómo se llama?, económica a otra, ¿cierto?, ya sea por un accidente, por una estafa, por una pérdida de trabajo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, puede causar, ¿cierto?, amargura. Y uno de los ejemplos que uno puede ver es en 1 Samuel 22:2, donde dice que cuando David estaba huyendo del rey Saúl, dice que se juntaron con él. Les voy a buscar el versículo bíblico, ¿cierto?, que yo creo que es un versículo que quizás la mayoría ya conoce, pero lo vamos a revisar igual. 1 Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él, con David, ¿cierto?, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaron en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, estas personas estaban afligidas y muchos de ellos estaban en amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque estaban endeudados. Las deudas, ¿cierto?, especialmente cuando son grandes, cuando, ¿cierto?, hay peligro de embargo, cuando tengo que estar como, ¿cierto?, huyendo, ¿cierto?, puede causar amargura. Amén. Sigamos. 3. Desconsuelo, traiciones amorosas o de amistades. El versículo 2 dice lo siguiente: amargamente llora la noche sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Entonces, muchas veces las situaciones donde somos traicionados, ¿cierto?, donde cuando esperamos, ¿cierto?, una ayuda de las personas que amamos o queremos, ¿cierto?, ya sean cónyuges, etcétera, etcétera, y no lo tenemos, sino que nos encontramos con todo lo contrario. En vez de ser una ayuda, ¿cierto?, en vez de ser un consuelo, ¿cierto?, se nos tornan en enemigos y nos pisotean. Cuando una persona vive esas situaciones, obviamente eso va a causar amargura o podría terminar causando amargura. El versículo 9 también habla de eso. Dice, por tanto, ella ha descendido maravillosamente, no tiene consolador. ¿Qué más dice el versículo 19? También, di voces a mis amadores, mas ellos me han engañado. La traición, ¿cierto?, produce amargura. Incluso, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, antes de ser cristianos, hemos llevado algún tipo de relación ilícita a los ojos de Dios, ¿cierto?, en fornicación, etcétera, etcétera, aunque hayamos sido traicionados en esa condición, igual eso nos va a afectar, ¿cierto? Eso no quita que nuestra relación fue pecaminosa y que de por sí trae consecuencias, pero también esas cosas pueden producir amargura, ¿ya? Y viceversa, también esto puede ser una condición. Perdón, disculpen, es un juguito de naranja que tengo la garganta un poco seca.
Es una consecuencia. Una persona amargada, ¿cierto?, va a tender a sentirse traicionada. Va a tender, ¿cierto?, a no encontrar consuelo en las personas que quizás sí se lo están dando, que es uno de los puntos, ¿cierto?, que vamos a ver. Que produce, por ejemplo, que no quiera ser consolado. Esa es una consecuencia. Las personas que están amargadas y que pueden tener quizás también una influencia demoníaca, hay un espíritu, ¿cierto?, que provoca, ¿cierto?, que un sentimiento de que nadie me puede consolar, de que todas las cosas que hacen para que yo pueda alegrarme, para que pueda salir, o que oren por mí, ¿cierto?, que me saquen, que me regaloneen, no sé, que me den consuelo, nada sirve. Tengo una condición de rechazo al consuelo. Vamos a verlo. El versículo 16 del mismo libro de Lamentaciones 1 dice lo siguiente. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Bueno, aquí también hay una prueba, otro versículo más que prueba, de la contaminación demoníaca que trae esto, ¿cierto? Aquí está hablando de que se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. El alma no halla reposo. Y vamos a ver aquí que no quiere hallar reposo. Yo muchas veces he tenido que conversar con gente amargada, que es las personas que más cuesta que reciban consuelo. Uno les puede hablar muchas cosas, les puede dar mucha esperanza de parte de Dios, ¿cierto? Todo lo demás, con pruebas, ¿cierto? Orar por ellos, ven de que hay un cambio, todo lo demás, y aún así no buscan el consuelo final de Dios. ¿Por qué? Porque esta amargura, como es una obra de la carne, ¿cierto?, la carne ama estar en esta condición de amargura. Porque muchas veces nosotros vemos las pasiones carnales solamente, ¿cierto?, como el tema sexual, ¿cierto?, y todo lo demás, pero todas las pasiones carnales las anhela nuestra naturaleza pecaminosa. Es un alimento para la carne. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Estar en esa condición amargada, aunque nos cause daño, aunque cause daño a nuestra familia, porque, como vimos, ¿cierto?, la amargura es altamente contaminante, como está en Hebreos 13. Dice que es una raíz de amargura que contamina a todos. Entonces, aunque destruye familias, destruye matrimonios, aunque veamos de que ha destruido nuestra familia, ha destruido nuestro matrimonio, está afectando a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, ¿cierto?, todo lo demás, es un círculo vicioso porque nuestra carne se sacia con esa condición. Y por eso que el diablo puede obrar en nuestra naturaleza carnal. Ya les he dicho, ¿cierto?, de que una de las cosas que manifestó el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando Él hizo esa reprensión a Satanás que estaba en Pedro, ¿cierto?, cuando Pedro va, ¿cierto?, y le dice, ¿cierto?, al Señor, ten misericordia de ti mismo y no vayas a Jerusalén para que no te crucifiquen. Entonces Él dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí está hablando de la naturaleza caída del hombre. Entonces, de eso se alimenta Satanás, de eso se alimentan los demonios. Por lo tanto, es un círculo vicioso porque las personas, pese a que saben que les está haciendo daño, es como, ¿cierto?, una droga. Es igual que el sexo, hermano, ¿cierto? Es una satisfacción que encuentra nuestra naturaleza pecaminosa, aunque sabemos que nos está causando un daño. Eso es un indicio de que una persona está amargada, ¿cierto?, cuando no quiere salir. Hay una parte de él que quiere salir, pero cuando se le dan las herramientas para salir, se prefiere quedar en la amargura. Una, ¿cierto?, porque es preso de esto, y la otra es porque también es un círculo vicioso carnal. La carne es insaciable, hermano, ¿ya? Entonces no va a querer consoladores. En Job 13, 1, 5 vemos un ejemplo, ¿cierto?, donde Job le habla a sus amigos que fueron a consolarlo, ¿cierto?, a hablarle, y él dice, apartado de mí, médicos nulos, consoladores molestos. Y él dice que estaba amargado. Hablaré con la amargura de mi alma, etcétera, etcétera. Entonces Job, que estaba, ¿cierto?, en esa condición, también rechazó el consuelo, ¿ya? Y eso es importante porque eso provoca la amargura, como
un tema de carne, y este demonio lo potencia. Estos espíritus de amargura potencian ese círculo vicioso. Es muy difícil sacar a una persona de la amargura si no está la intervención divina. Vamos a ver. Lamentaciones 2.13 también habla del mismo tema. Dice: ¿qué testigo te traeré, oh a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen de Sión? Porque grande es tu quebrantamiento como la mar. ¿Quién te medicinará? Entonces vemos de que hay una falta de consuelo, hay un estado de que no hay nadie que me pueda dar un consejo. No hay nadie apto, ¿cierto?, que pueda realmente sacarme de esto. Y eso también habla de que empiezo a ver con un ojo crítico de puras fallas, ¿cierto?, para encontrar, ¿cierto?, puras fallas en las otras personas que quieren darme, ¿cómo se llama?, ayuda, ¿cierto?, para justificar, ¿cierto?, que yo siga en la amargura y no reciba ayuda. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Punto 4. La amargura produce escapismo. ¿Qué significa escapismo? Querer huir y tener que huir puede producir amargura. Permiso, hermanos, les vuelvo a pedir disculpas. ¿Qué significa esto? Que en situaciones donde yo tengo que estar huyendo, por ejemplo por deudas económicas, ¿cierto?, o por alguna situación, quizás hasta he hecho algún crimen, algo así, y tengo que estar huyendo, eso me va a causar amargura, aunque esto va más, por ejemplo, el tema, por ejemplo, hay muchos casos, ¿cierto?, que yo he sabido de que han sido estafados. Y muchos de ellos, como han sido estafados, ¿cierto?, muchos de ellos se quedan ellos con una deuda gigante, ¿cierto? Yo pude ver, ¿cierto?, a un caballero, ¿cierto?, que era dueño de una empresa y él tenía un socio. Y era así con sus trabajadores. Era muy, ¿cómo decimos?, muy buen empleador. Daba bonos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero este socio, ¿cierto?, que creo que era un contador, si mal no recuerdo, ¿cierto?, lo estafó y le hizo un robo de todo, ¿cierto?, y a él lo dejó, ¿cierto?, con una deuda gigante con todos los clientes, tan grande que era imposible pagar, que él tuvo que huir de Chile y dejar a su familia. Tuvo que esperar 10 años para que esa deuda prescribiera. A los 10 años volvió, y los que habían trabajado con él, muchos de ellos volvieron, ¿cierto?, a trabajar con él. Y esta persona, ¿cierto?, que ya había trabajado con él antes, él, ¿cómo se llama?, me contaba desde que él volvió, cambió, y ahora es muy tacaño, es muy mal genio, ¿cierto?, no da nada, y siempre que te puede, ¿cómo se llama?, pagar menos, te paga menos. Pero antes era otra persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa situación de huir lo amargó. Tanto que tuvo hasta problemas, ¿cierto?, matrimoniales, que obviamente por estar tan lejos y después al volver, sus hijos también sus hijos, ¿cierto?, no lo querían ver, etcétera, etcétera, porque cambió mucho su carácter, mucho, por esta situación compleja de tener que abandonar todas las cosas que él tenía, incluyendo su familia, ¿cierto?, por algo que ni siquiera él había hecho. Entonces, obviamente esas situaciones van a causar amargura, y Dios es el que puede sanar esta herida. ¿Amén? Ya. Y a la vez, ¿cierto?, porque esta es una causa de la amargura, pero a la vez también es una consecuencia de la amargura, o de esta contaminación demoníaca de la amargura, ¿cierto?, que produce un sentimiento de escapismo. Cuando yo estuve en una de las condiciones más complejas en mi vida hasta ahora, ¿cierto?, una de las cosas que trae este espíritu de amargura o esta condición es querer huir, querer abandonarlo todo, querer olvidarme de la familia, querer olvidarme de esposa e hijos, querer olvidarme del trabajo, huir, ir a un lugar donde esté solo, ¿cierto?, y escapar, huir, irme a otro lado, ¿cierto?, y todo lo demás. Eso también es consecuencia de la amargura, y puede ser también consecuencia de un espíritu de amargura, de querer estar solo, querer escapar, querer huir,
y no afrontar las situaciones tampoco, ¿cierto? Entonces produce un sentimiento de escapismo, de querer huir, evadir la realidad y mis responsabilidades. Puede llevar, ¿cierto?, a que yo me adentro en la amargura, ¿cierto?, como una defensa para no confrontar mis responsabilidades o las dificultades que me toca vivir en la vida. ¿Mm? Y obviamente este espíritu de amargura puede fortalecer este sentimiento. Pero Dios y el Señor Jesucristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Punto 5, ¿cierto? En el versículo... pero se me olvidó darles el versículo bíblico que hablaba del escapismo. Es el versículo 3, disculpen hermanos. Dice, se fue Judá a causa de la aflicción y la servidumbre. Ahí está hablando, se fue Judá, ahí está hablando del escapismo. Esto de irse, ¿cierto? Que causa amargura y a la vez puede ser, ¿cierto?, una consecuencia de estar en esa condición de amargura. Vamos a ver, ¿cierto?, el punto 5 en el mismo versículo 3. Dice, ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Entonces, el no encontrar descanso, especialmente en el alma y en el aspecto físico también, causa amargura o puede causar amargura. Partiendo por estrés, por ejemplo, si yo no encuentro descanso físico, ¿cierto? Si yo duermo poco o duermo mal, eso me va a terminar estresando y es algo físico. Y ese estrés físico, si yo no lo sé llevar, ¿cierto?, me puede terminar amargando. Puede empezar a invadir ese estrés físico, ese cansancio físico, mi alma y me termina amargando. Acuérdense de que el hombre está compuesto de 3 partes, ¿cierto? El espíritu, que es la parte más profunda, el alma, ¿cierto? Y finalmente el cuerpo, que se relaciona con el exterior. Entonces, cuando mi cuerpo está ¿cierto?, recibiendo una gran carga de estrés, de cansancio, puede terminar afectando mi alma en amargura y en depresión, y eso puede a la larga terminar también causando una contaminación espiritual. También las situaciones, ¿cierto?, donde no hayamos descanso emocional, también pueden terminar amargándonos, ¿cierto? Nuestra alma, si no hayamos descanso emocional o descanso mental, ¿cierto?, también puede terminar amargando nuestra alma. O incluso descanso en nuestra voluntad, ¿cierto? Porque hay gente que es muy manipuladora, ¿cierto?, y quiere dominar nuestra voluntad, y eso también produce un estrés y puede terminar amargando. Entonces, esas situaciones pueden provocar amargura y abrir la puerta para una contaminación demoníaca. Y a la vez, ¿cierto?, y a la vez, la amargura en sí misma provoca que yo no haya descanso. Cuando yo estoy en esa condición de amargura, o quizás ya hay una contaminación del espíritu de amargura, puede provocar que yo no haya descanso. Quizás duermo 8 horas, duermo 10 horas, ¿cierto? Como bien todo lo demás y constantemente estoy cansado, ¿cierto? Y también en lo físico y también en lo emocional, en lo mental, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, en situaciones de paz, entre comillas, pero aún mi alma no haya descanso, porque estoy en amargura. La amargura no permite que mi alma esté en paz, que mis emociones estén en paz, que mi mente esté en paz, que mi voluntad esté en paz, ¿cierto? Es una opresión, ¿cierto?, de este sentimiento agobiante, es un agobio, ¿cierto?, de sentimientos donde no hay descanso, ¿ya? Por ejemplo, la gente que está en esta condición se van de vacaciones, ¿cierto?, por un mes, quizás por 2 meses, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero su alma no haya descanso. Quizás sonríen, se ríen, todo lo demás se divierten, pero su alma, ¿cierto?, no haya descanso. Y eso puede ser indicio de que están en una amargura. Para eso vino el Señor Jesucristo, como ya vimos el versículo bíblico que estaba en Jeremías. Yo sanaré tus heridas. Ya. Punto 6.
luto, viudez, muerte de un ser querido, puede causar amargura. En el mismo versículo 3 lo, lo dice o lo manifiesta. Dice, todos sus perseguidores la alcanzaron de techura. No, el versículo 4, disculpen. Dice, las calzadas de Sión tienen luto. Entonces ahí está hablando de que el luto ha provocado en esta mujer o en esta persona que está personificada, ¿cierto? Acá, amargura. Viudez, muerte de seres queridos. Vamos a leer Isaías 61:3 a ver qué dice. Para que veamos, ¿cierto?, el consuelo que nos da Dios. Dice, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza. Eso es lo que hace Dios. A los enlutados, darle gloria. ¿Qué más dice? Óleo de gozo o unción de gozo en lugar de manto, o sea, en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de ¿qué cosa? Espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Aquí nombra a un espíritu angustiado. Entonces, en lugar de este demonio, de este espíritu de angustia, o este espíritu de, ¿cómo se llama? Amargura, darle ¿qué cosa? Óleo de alegría, manto de gozo, gloria. Y eso lo hace el consuelo que solamente nos puede dar el Señor Jesucristo. Que nos puede dar el hecho de relacionarnos con el Señor Jesucristo. Comprender que Él realmente no es algo, ¿cierto?, que es solamente una convicción que yo tengo que repetir, es que yo tengo consuelo, sino que realmente experimente, ¿cierto?, que en el sacrificio de Jesucristo Él me consuela. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, por ejemplo, el luto. Pablo habla del consuelo, dice, no os entristezcáis como las otras personas del mundo que no tienen esperanza, ¿cierto?, sino sabiendo de que Dios traerá con Cristo Jesús a los que han muerto en Cristo Jesús. Entonces, hay una esperanza para los cristianos. Perdón, hermanos. Disculpen. Que hay vida después de la muerte y nuestra esperanza no es que haya vida en el cielo en sí mismo, sino que la esperanza que está hablando Pablo es de la resurrección. Porque hay que entender, hermanos, de que la promesa no es vivir en el cielo, ¿cierto? Aunque sí las almas de los que han muerto y de los justos sí están en el cielo ahora, ¿cierto? Por hablar de que estuviesen en un lugar físico, ¿cierto? Aunque es más complejo el tema, pero la esperanza no es esa, sino que la esperanza es la resurrección. Lo habla Jesucristo, lo habla Pablo y lo hablan los profetas también. Hablan de la resurrección, de la tierra de los vivientes, ¿cierto? El Salmo dice, si yo no creyese que veré a Jehová en la tierra de los vivientes, entonces la esperanza es la resurrección, la tierra de los vivientes, de los resucitados. Entonces nuestra esperanza es que vamos a ser resucitados, porque la resurrección es la culminación de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto?, que en las Escrituras hablan de que hemos sido salvos en pasado, que nuestra conversión, ¿cierto?, que es un proceso inicial, una fe inicial, ¿cierto?, que somos salvos, porque es un proceso constante en que la salvación se está perfeccionando en nosotros, que eso no significa que la salvación dependa de nuestra obra. Somos salvos, pero esa realidad que hizo Jesús en el mundo espiritual, ¿cierto?, que se empieza a trasladar y empieza a tener influencia sobre nuestra persona, sobre nuestro carácter, sobre nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Y también habla de la salvación en futuro. El que persevere será salvo, etcétera, etcétera. Eso no significa que no somos salvos, sino que hay un paso que falta en el futuro para que se culmine la obra redentora de Jesús en nosotros. Y eso se culmina en la redención de nuestro cuerpo. La zarra del Espíritu, que habla Pablo, ¿cierto? Dice que hemos recibido la zarra del Espíritu, etcétera, etcétera. Y la promesa de la redención de nuestro cuerpo. Esa es la culminación. Esa es la esperanza, el ser resucitados a la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo. Y así estar con Él para siempre, reinar juntamente con Él. Bueno, entonces,
Eso nos trae esperanza. ¿Ya? Hay más versículos, ¿cierto?, que les iba a hablar sobre este tema de los enlutados, ya que vimos Isaías 61:3, ¿cierto? Por ejemplo, habla de los enlutados, ¿cierto?, que están en ceniza, que no tienen gloria. Lo que vimos en Isaías 61:3, ¿cierto? Y vamos a ver un versículo bíblico que está en 1 Corintios 1:31. Porque yo creo que casi todos los que estén viendo este video tienen o han perdido a un familiar, ¿cierto? O a alguien cercano, y eso sí o sí de alguna u otra manera nos afecta, y si no lo sabemos llevar, ¿cierto? O ha sido algo muy traumante, porque cuando es una pérdida de un ser querido, de un accidente traumante o de algo muy rápido, ¿cierto? Es un impacto mayor, ¿cierto?, en nuestras vidas. 1 Corintios 1:31, especialmente cuando los padres pierden a un hijo o cuando un cónyuge pierde al otro. 1 Corintios 1:31 dice lo siguiente: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿quién nos trae esta gloria? Que esta condición de luto nos quita esta gloria, el Señor. Vamos a ver 2 Corintios 10:17. Dice lo siguiente: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Dónde vamos a encontrar esta gloria para vencer esta condición, este sentimiento de luto? Mientras más cercanos estemos al Señor. Mientras más consuelo tengamos al Señor. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo enfrentamos el luto? Con la unción de gozo. ¿Cierto? Cuando decía con aceite o óleo de gozo, está hablando de la unción. La unción de Dios nos trae gozo, ¿cierto?, en Dios, y eso nos ayuda a combatir. Eso no significa que no nos vamos a sentir tristes por la pérdida de un ser querido o por alguna situación, sino que la unción nos va a traer un gozo interno, ¿cierto?, que nos va a hacer poder sobrellevar esa tristeza con una paz interna que nos va a mantener en una quietud y no en una desesperación, no en una amargura. Amén. Por tratar de explicarlo de alguna forma. Ya. Bueno. Bueno, hermano, yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte porque no creo que terminemos hoy día. Vamos a ver estos versículos bíblicos mejor con atención. ¿Ya? Vamos a ver Lamentaciones 5 del 15 al 16 para ver unas cosas importantes que les quiero compartir acerca de la unción. Lamentaciones 5 del 15 al 16. Miren lo que dice: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro corro se tornó en luto. Aquí está hablando de lo mismo, del cese del gozo, del luto, ¿cierto? Cayó la corona de nuestra cabeza y ay de nosotros porque pecamos. Dice de que cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros porque pecamos. ¿Cuál fue la causa de que cayera esta corona y de perder el gozo, ¿cierto?, y el luto? El pecado. Vamos a ver qué significa la corona en Levíticos 21:12 para que veamos por qué les compartí este versículo bíblico. Levíticos 21:12. Dice lo siguiente: ni saldrá del santuario ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo, Jehová. ¿Qué es la corona según la Biblia? La unción. Dice, la corona de la unción está sobre él. Por lo tanto, la unción nos trae alegría y gozo, y el perder la unción, ¿cierto?, por causa del pecado, ¿cierto?, cuando dice se nos cayó la corona, que vimos, ¿cierto?, que es la unción, el aceite de la unción, eso también provoca que venga un estado de luto, un estado de pérdida de gozo o de alegría. ¿Ya? Acuérdense que la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, ¿cierto? Perdón.
Vamos a revisar también Nehemías 8:10, que es otro versículo que tengo anotado acá. Nehemías 8:10. Dice lo siguiente. Les dijo luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza para que no nos entristezcamos. Dice, no os entristezcáis, sino el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La unción nos trae este gozo que realmente es una quietud, es una paz, es una serenidad interna ante las situaciones adversas que quizás en nuestra alma sí nos pueden causar algún grado de tristeza. Ya vimos también que el espíritu angustiado trae que no tengamos alegría. Vamos a ver el punto 7. El rechazo. Y nosotros vamos a ver, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente de este espíritu de rechazo. Así que quizás voy a pasar este punto un poco rápido. Pero es necesario, ¿cierto?, saber de que aparte de haber un espíritu de amargura hay un espíritu de rechazo. Y ahí vamos a hablar quizás un poco más sobre este espíritu. Para esto vamos a ver un versículo bíblico que ya vimos la vez pasada, que está en Génesis. Vamos a hablar un poco de José. Génesis, ¿cierto? 49, 22 al 23. ...49, 22 a 23... Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro y le causaron amargura y la saetearon y la aborrecieron los arqueros. Entonces, el rechazo, el ser rechazado por la familia, el ser rechazado, ¿cierto?, por cualquier persona que no nos debería rechazar, que nos debería aceptar. Y esto principalmente, como ya les mencioné, pasa en las relaciones más íntimas del ser humano, ¿cierto?, en sus relaciones con sus padres principalmente y con sus cónyuges, o incluso con sus hijos, ¿cierto? Vemos también en Génesis de que habla de que Isaac, ¿cierto?, y su esposa, ¿cómo les explico el contexto? El hijo mayor de ellos, ¿cómo se llama? Esaú, ¿cierto?, fue a buscar unas mujeres que no eran del linaje del pueblo de Dios o de cierto el linaje en sí mismo, sino que fue a buscar unas mujeres ismaelitas. Y dice en las escrituras de que estas mujeres fueron amargura de espíritu para sus padres. Por lo tanto, también los conflictos familiares, los conflictos con los hijos, pueden causar amargura. Entonces, el rechazo de cualquier persona que no me debería rechazar me puede terminar causando un estado de amargura y eso puede provocar finalmente, ¿cierto?, una contaminación demoníaca. Vamos a volver un poquito para atrás, ¿cierto?, en el punto anterior también, en el tema del luto, porque hay una cosa, ¿cierto?, que se me olvidó, ¿cierto?, mencionar, que las situaciones de luto me van a provocar amargura, pero a la vez la amargura me va a provocar estar en una condición de luto. Y hay un espíritu, por lo menos lo que yo he podido apreciar en la práctica, un espíritu de luto que muchas veces invade las personas. De estar constantemente en una situación o en un sentimiento agobiante de melancolía, de muerte, de que todo es terrible, de que todo es el final del mundo, ¿cierto? Que son situaciones quizás más sencillas, ¿cierto?, de lo que parece, pero es el final del mundo, todo es terrible, ¿cierto? Es un espíritu, muchas veces un espíritu de luto, de que yo estoy en una congoja, en un luto constante, en una situación de lamento constante. Un sentimiento agobiante de luto, que puede ser un efecto que causa, o sea, una causa de la amargura y a la vez un efecto de la amargura, ¿ya? Y principalmente de este espíritu de amargura. El rechazo, especialmente en los matrimonios, hermano, porque el rechazo, si bien tiene que ver con el abandono que ya vimos, pero no necesariamente ese abandono. Muchas veces hay personas que viven juntos, padres que viven con sus hijos,
pero rechazan a sus hijos. Esposos que viven con sus esposas y lo rechazan y viceversa. Y ese rechazo constante puede terminar causando que una persona se amargue porque causa una herida en el alma. Entonces nosotros necesitamos encontrar esa sanidad. ¿Cómo encontramos esa sanidad en Cristo Jesús? ¿Cierto? Encontramos esa sanidad en Cristo Jesús porque nosotros podemos ver de que somos aceptos en el amado, pero eso no es solamente saber que somos, porque ¿qué significa ser aceptado en el amado? No solamente que eres salvo, ¿cierto? Y que consuélate porque tienes vida eterna. No, hermano, tienes que recibir, tienes que experimentar esa aceptación. Cómo el Padre te acepta, cómo Dios te acepta. Dice que somos injertados al pueblo de Dios, somos injertados o somos añadidos, ¿cierto?, a la familia de Dios. Y aquí hay un tema importante que tiene que ver con la adopción, que creo que ya lo he mencionado antes, ¿cierto? Que nuestro concepto, ¿cierto?, occidental de la adopción es diferente al concepto oriental al cual se refiere muchas veces la Biblia, ¿cierto? Porque en el concepto occidental, ¿cierto? Y espero que no me malinterpreten esto, pero en el concepto occidental nuestro, Dios en sí mismo no nos adoptó, entre comillas digo, en el hecho de que una persona que no es hijo, ¿cierto?, yo lo tomo y lo tomo como mi hijo, ¿cierto?, y lo adopto, pero es un hijo adoptado, no es mi hijo quien yo engendré. Eso no hace Dios con nosotros. Dios nos engendra de nuevo y hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso. Por ejemplo, Juan 1, del 12 al 13, dice que los que creen en su nombre, los que le recibieron, ¿cierto?, los que han sido engendrados no de voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, hay muchos versículos bíblicos que hablan del nuevo nacimiento, de ser engendrados, ¿cierto?, de nacer de un nacimiento incorruptible. Jesús habla de que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ser, o sea, no no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Es más, hay versículos bíblicos que hablan de que estando muertos en delitos y en pecados, ¿cierto?, hemos pasado de muerte a vida porque Dios engrandeció su misericordia y nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces el nuevo nacimiento, que es cuando recibimos el perdón de Dios, ¿cierto?, nos trae esta vida de resurrección, nos hace nacer otra vez. No es que Dios tome un hijo y lo adopte, ¿cierto?, y sea un hijo adoptado, sino que realmente Dios nos hace nacer otra vez, nos engendra nuestro espíritu, hace una nueva criatura que no estaba, nació algo diferente, somos algo que nació de Dios. Juan habla de eso, ¿cierto?, en Primera de Juan. Dice de que los que aman al que ha engendrado, aman a los que han sido engendrados de él. Está hablando que Dios nos ha engendrado, nos ha hecho renacer, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha creado de nuevo, obviamente en nuestro espíritu, ¿cierto? Porque vemos, ¿cierto?, que nuestra carne es igual, que nuestra mente es igual, sino que nuestro espíritu es la nueva criatura, y eso es lo que empieza a tener influencia sobre el exterior, ¿cierto? Bueno, eso. Si quieren entender un poco más de este tema, yo los invito a buscar los videos que están en el canal, ¿cierto?, que hablan sobre el nuevo nacimiento. Hay bastantes. O que busquen en cualquier otro lado, ¿cierto?, algún estudio, ¿cierto?, que hable bíblicamente del nuevo nacimiento. Bueno, entonces, nosotros realmente somos adoptados no en el concepto occidental, sino en el oriental. La adopción en el concepto oriental es que una persona que es mi hijo llega a una edad, ¿cierto?, donde yo lo adopto, o sea, pasa de ser un hijo que está en un estado de aprendizaje, en un estado de inmadurez, en un estado de... y pasa a que ahora el padre lo toma y él se encarga de inmiscuirlo en sus negocios. Y no se despega más del padre.
y empieza a tener participación activa, que en el pueblo judío es conocido, ¿cierto? Aunque, ¿cierto? Ahora es un rito solamente, como el Bar Mitzvah, ¿cierto? Pero es algo que también vivió Jesús. El Padre hizo una declaración pública, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en aguas y fue bautizado por el Espíritu Santo. Incluso dio este testimonio para el mismo Jesús, porque un evangelio dice, este es mi Hijo amado, y hay otro evangelio que dice, tú eres mi Hijo amado. Entonces ese fue el proceso en que Jesús ya se empezó a inmiscuir en el ministerio para el cual el Padre lo había llamado. Entonces tenemos que vivir de que nosotros somos hijos de Dios. No hemos sido adoptados en el concepto occidental. Hemos sido nacidos de nuevo. No somos hijos ilegítimos. Dios nos engendró otra vez por medio de la muerte de Jesús y de su resurrección en el perdón de nuestros pecados, en nuestra conversión. A través de ese sacrificio que se aplica a nuestras vidas, nosotros nacemos de nuevo, somos hijos legítimos. Hemos sido engendrados de la simiente incorruptible, como dice en 1 de Pedro. Hemos sido engendrados, por lo tanto, somos hijos. Entonces, esa relación, esa convicción me va a hacer que yo no soy un adoptado en el concepto occidental, sino que he sido nacido de nuevo, soy legítimamente hijo de Dios. He nacido de la simiente de Dios. ¿Cómo no nos va a amar nuestro Padre? ¿Cómo nos va a amar nuestro Dios? Entonces, esa experiencia, cuando yo empiezo a experimentar, ¿cierto?, esas cosas, me van a entregar consuelo de los abandonos y de los rechazos, ¿cierto? Porque estas situaciones pueden causar amargura. Y a la vez la amargura puede provocar que yo me sienta rechazado en situaciones que quizás no me están rechazando. O que yo me sienta más rechazado de lo que realmente me están rechazando quizás. Entonces es una causa y a la vez puede ser una consecuencia, un estado de rechazo. De que yo veo de que todos me rechazan, de que nadie me quiere, de que nadie me escucha, de que nadie me oye, de que nadie me comprende. ¿Cierto? Puede ser también una consecuencia de la amargura. El abandono de los padres o de la madre, ¿cierto? En Isaías 49:15 habla un poco de eso. Vamos a revisarlo. Isaías 49:15. Dice lo siguiente: ¿Se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. El rechazo de una madre, el rechazo de un padre, pero aquí específicamente está hablando del rechazo de una madre. O sea, Dios dice, será natural, ¿cierto? Será natural que una madre se olvide de lo que parió. Cuando pasa una situación así es algo antinatural, ¿cierto? Entonces dice, aunque llegara a pasar una cosa así, yo no me olvidaré de ti. Y hay otro versículo, otro salmo que habla, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Entonces no es algo que yo tengo que decir, toma consuelo en eso porque ya eres salvo, sino que realmente tengo que experimentar realmente vivir ese consuelo. ¿Amén, amados? Ya. El abandono de los cónyuges, cuando nuestros cónyuges nos dejan y nos cambian por otro o por otra. Eso produce un rechazo, ¿cierto?, terrible, y eso puede provocar amargura, ¿cierto?, el sentirme inferior, el sentirme, ¿cierto?, que poca cosa, y tantos sentimientos que el enemigo puede tomar, ¿cierto?, un aprovechamiento de todas estas cosas para contaminarnos con amargura. ¿Ya? Punto 8. Volviendo a Lamentaciones 1. Dice lo siguiente: falta de ayuda también puede provocar amargura, especialmente en momentos importantes donde se necesita que alguien nos ayude. Eso puede provocar amargura. En el versículo 7 podemos encontrar eso en Lamentaciones 1. Dice, Jerusalén,
cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Aquí también habla otro versículo más de contaminación demoníaca. Cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, no hubo quien la ayudase. Por lo tanto, esto es una consecuencia, o perdón, es una causa de amargura. Muchas veces, ¿cierto? Y también puede pasar no tan solamente en las familias, ¿cierto? Cuando yo he requerido la ayuda de alguien y realmente quedo solo, sino también muchas veces pasa en la misma iglesia, ¿cierto? Porque el pastor que no me ayudó, el pastor que no me llamó, que no me contestó cuando yo lo necesitaba, eso nos puede provocar amargura y nosotros tenemos que defendernos de eso. Porque, hermanos, en la vida no van a faltar situaciones que nos amarguen o que quieran amargar. La vida está lleno de eso. Es parte de este mundo. El tema está, ¿me dejaré yo dominar? ¿O le voy a hacer frente? Tenemos que aprender a sobrellevar las situaciones difíciles, ¿cierto? Y eso nos va a hacer crecer. Esas situaciones nos hacen crecer. Nos dan un peso de gloria, como dice Pablo. ¿Ya? Cuando superamos las aflicciones con las armas que Dios nos da. Nos da paciencia, estabilidad, ¿cierto? Aprender a conocernos, ¿cierto? Y aprender a conocer cómo actúa Dios en nuestras vidas. Vamos a ver un versículo bíblico, Job 30. Déjeme buscar qué versículo realmente es, porque yo tengo una versión que es la 1909, que justamente en el libro de Job algún orden de los versículos cambia. Son los mismos textos, pero cambia algunos capítulos su numeración. Déjenme ver si este está cambiado. Job 30:13 tengo yo. Dice, mi senda devastaron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, contra los cuales no hubo ayudador. Aquí está hablando Job, ¿cierto? Que una de las causas, ¿cierto? O sea, una de las muchas causas, ¿cierto?, que lo mantuvo en esa condición fue que en su quebrantamiento no hubo quien lo ayudase. No hubo quien evitara, ¿cierto?, que sus hijos perecieran y todas las cosas que él vivió, que ya todos saben, ¿cierto? Eso puede provocar amargura. Y vamos a ver el último punto para terminar y después orar un poquito, ¿cierto? El punto 9, menosprecio. Vamos a ver el versículo 8 de Lamentaciones 1, que dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Versículo 8, sí. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron sus vergüenzas. Y ella suspira y se vuelve atrás. Dice, todos los que la honraban la han menospreciado. Muchas veces pasa de que muchas personas nos aman, nos honran, ¿cierto? O tienen un buen concepto y llega un momento que nos menosprecian. El menosprecio causa amargura, hermanos. En las familias, en los matrimonios, ¿cierto? El menosprecio es un arma letal, porque denigra a la otra persona, ¿cierto? Empiezas a menospreciar, denigra a las otras personas y uno muchas veces, al menospreciar a la otra persona, no darle la honra, ¿cierto?, la honra debida, ¿cierto?, esa persona se empieza a amargar o lo contaminamos con amargura. Y muchas veces nosotros hacemos esas cosas, porque acuérdense que las escrituras hablan de que la lengua es inflamada por el fuego del infierno. Eso quiere decir que cuando usamos mal la lengua, no para bendecir, sino para maldecir, los demonios pueden entrar y salir e inflamar eso con el fuego del infierno. Habla de que hay un alto grado de contaminación demoníaca cuando usamos mal la lengua. Es una puerta muy, muy abierta para los demonios, ¿ya? Entonces podemos contaminar muchas veces al usar mal nuestra lengua, al decir palabras. Miren, por ejemplo, cambia mucho y es algo que yo he podido darme cuenta, ¿cierto?, y analizar hace muchos años. Yo cuando tengo que corregir, aunque esté molesto, ¿cierto?, todo lo demás, nunca denigro a la persona, o trato, ¿cierto?, de no calificar a la persona. Porque es muy diferente, ¿cierto?, el
hablar con una persona para hacerle entender su error, ¿cierto? Y decirle, ¿cierto? Que, por ejemplo, estás haciendo tonteras, ¿cierto? Es diferente a decirle, eres un tonto. La estoy denigrando, estoy dándole un calificativo negativo y la estoy maldiciendo, ¿cierto? O por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa, ¿cierto? Cuando yo adjunto un calificativo, lo estoy maldiciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy atacando a la persona y no estoy atacando, ¿cierto?, las obras que hace la persona, las actitudes que tiene. Porque todos tenemos momentos de debilidad, ¿cierto? Pero eso no cambia mi concepto de la persona. Entonces, muchas veces uno ve personas que descalifican, ¿cierto? Y eso realmente puede abrir una puerta para amargar, para contaminar, ¿cierto? Y para que los demonios puedan obrar a través de esa lengua, ¿cierto? O esas palabras, en realidad. Entonces, cuando hagamos una corrección a nuestros hijos, o quien quiera que sea, nosotros nunca usemos descalificaciones. Nunca identifiquemos a las personas, ¿cierto?, que ellos son el pecado en sí. Tenemos que saber de que la persona es una cosa y el pecado, sus acciones, son otra cosa, que quizás tiene una causa, quizás él es el culpable, quizás él tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos una separación, eso causa, o debería causar en las otras personas, una confianza de que no se va a descalificar. Porque eso es parte de la gracia de Dios que nos da. Y si nosotros o tú estás sirviendo de alguna forma a Dios, ministrando a otras personas, cuídate mucho de eso. De no descalificar. Por ejemplo, cuando he tenido que ver casos de fornicación, o de testarudez, o de rebelión, ¿cierto? Donde un hermano muy rebelde es testarudo, una hermana, ¿cierto? O que están cayendo, ¿cierto?, de fornicación. Nunca he calificado o descalificado a las personas, ¿cierto? Porque Dios no lo hizo conmigo, ¿cierto? Eres un fornicario. Si no, estás fornicando. Estás cayendo en fornicación. Aunque sí, esa persona es un fornicario, pero hablo del aspecto negativo, ¿cierto? O eres un testarudo, aunque quizás esa persona sí tiene esa condición, pero oye, cambia cuando yo digo no seas o no andes en esta testarudez o no seas rebelde, ¿cierto? O estás siendo rebelde. Cambia a descalificar o identificar a esa persona. Y especialmente con los hijos, hermanos. Porque eso causa desconfianza, eso causa una separación, ¿cierto? De que no puedo tener confianza en mi padre de hablar las cosas íntimas que tengo porque me va a juzgar. Y no solamente pasa en nuestra relación con los hijos, sino en nuestra relación, nuestras amistades, en nuestra, ¿cierto?, en relación con nuestro cónyuge. Yo no puedo confiar en una persona que cuando yo abro mi corazón me califica con lo que yo estoy abriendo mi corazón. Ah, eres un fornicario. Una de las cosas en mi proceso, ¿cierto?, que yo pude experimentar con, ¿cierto?, con, ¿cómo se llama?, el pastor mío, ¿cierto?, el que yo tengo, fue que yo mismo me calificaba con mi pecado. Un día le dije, y esto que yo soy, ¿cierto?, por todo, ¿cierto?, el pecado que había hecho. Sí, porque yo soy esto. Entonces él me dijo, no, tú no eres eso, me dijo. Es un pecado, claro que sí. Trae todas las consecuencias, las maldiciones, pero tú no eres eso. ¿Pecaste? Sí. Pero no eres eso. Y más que Dios te está perdonando. Entonces no nos tenemos que identificar con nuestra carne, porque nos tenemos que identificar con lo que Dios ha hecho. Si pecamos, arrepintámonos. ¿Trae consecuencias del pecado? Claro que sí. Pero nos arrepentimos y nos levantamos y no nos identificamos con el pecado. Eso no es una licencia para pecar. Entonces aprendí que Dios no me descalificó o no me calificó con el pecado, sino que siempre me ha calificado con lo que Él ha hecho en mí, que es la nueva criatura.
obviamente muchas veces uno es rebelde, ¿cierto? Y todo lo demás, y se deja llevar o cae en las cosas de la carne, ¿cierto? Pero aún así, Dios, para Él somos espíritu, porque para Él somos lo que Él ha hecho en nosotros, ¿cierto? Les vuelvo a reiterar que si no entienden mucho esto, que vean los estudios, ¿cierto? Del nuevo nacimiento. Entonces, eh, cuidado, porque yo, en lo personal, no confío para abrir mi corazón en personas que me descalifican. Que cuando abro, ¿cierto? El corazón me dice, eres un aquí, eres un allá y eres esto, porque eso es juicio. Porque cambia. Por ejemplo, cuando una persona abre el corazón, yo le digo, oye, esto que estás haciendo es tal y tal cosa. Han habido casos que yo hablo con personas y les tengo que decir todas las cosas como son. Tú estás haciendo esto, esto es pecado, esto es así, es así, es así, trae estas consecuencias y si no te arrepientes, ¿cierto? No vas a poder obtener ningún beneficio de Dios. Tienes que convertirte. Pero es diferente a descalificar, porque eso ya es juicio. Estamos condenando a una persona a una condición. Y nosotros somos llamados, ¿cierto?, a dar testimonio de que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no es para yo creerme al rey y el sacerdote, ¿cierto?, y todo lo demás. Sino cuando damos testimonio de que hemos sido trasladados de la luz, o sea, desde las tinieblas a la luz, porque damos testimonio de que como Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con los demás, ¿cierto? Y el reinado no es que yo soy un rey, ¿cierto? Y yo mando, decreto y todo lo demás, sino un rey significa que tengo autoridad para influir, abrir una puerta, para que lo que Dios ha hecho conmigo sea hecho con otras personas. Jesús habla de eso también. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Amén. Entonces, el menosprecio, ¿ya? El no honrar, el dejar de tratar con honra, puede ser por causa de ser avergonzado muchas veces. Un pecado descubierto, que muchas veces hemos abierto nuestro corazón, hemos confesado un pecado y muchas veces ese pecado, ¿cierto? De repente hay dos, tres personas más, ¿cierto? Que lo saben, ¿cierto? O, o toda una congregación. Eso también puede causar amargura. Y la amargura cierra mi corazón a que yo no me abra otra vez. Hay casos, ¿cierto? Que yo he visto de gente que ha sido traicionada por un pastor, ¿cierto? Por una pastora, ¿cierto? Que contó que el hermano había caído en ciertas cosas, ¿cierto? Y se provoca una amargura. Se cierra el corazón para poder hablar de sus cosas. Y ya no creen en los pastores, no creen en la iglesia, no creen en la hermandad, no creen en nada. Causa de ser avergonzado por el error, por cualquier otra cosa. Defectos físicos, enfermedades, limitaciones pueden causar amargura. Defectos físicos, limitaciones. Miren, yo creo que ya todos ustedes se han dado cuenta, y esto ya yo lo he, he conversado harto, ¿cierto? Y quizás algunas personas que quizás estén viendo este video y han visto otros videos, pueden darse cuenta que tengo una leve tartamudeo. Que gracias a Dios cuando predico o hablo sobre su palabra es mucho menor, es casi imperceptible muchas veces. Pero en las otras áreas muchas veces ha sido un problema bastante grave. Desde que yo tengo memoria que hablo, tengo este problema o esta limitación, pero que no ha sido un impedimento, ¿cierto?, para desarrollarme como persona. Incluso creo que Dios hasta cierto punto lo ha permitido para desarrollar en mí dependencia de Dios, carácter de aprender a no rendirme, a confrontar las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces el menosprecio puede provocar amargura, defectos físicos, impedimentos para hablar, impedimentos para oír, ¿cierto? O para tener alguna, ¿cómo se llama?, destreza física por la cual fuimos avergonzados, burlados, ¿cierto? Quizás en nuestra infancia o incluso en nuestra, ¿cómo se llama?, adultez, porque yo veo hasta el día de hoy gente que se burla y se mofa de muchas veces este problema que es menor, ¿cierto? Y que todavía hay gente madura, adulta, que se burla y se mofa de este tipo de cosas. Y eso nos puede provocar amargura. En Dios vamos a encontrar, ¿cierto?, la sanidad de estas amarguras.
Vamos a ver un ejemplo, aunque no vamos a buscar el versículo bíblico, solo lo voy a nombrar para que ya podamos terminar. De Ana cuando estaba en amargura de espíritu, en congoja de espíritu, porque no podía tener un hijo, ¿cierto? Ella oró ante Dios, recibió la bendición del sacerdote de ahí, ¿cierto? Y dice que ella entregó su congoja a Dios y ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque eso le trajo esperanza. No en esperanza que Dios sí o sí le iba a dar un hijo, sino la esperanza de que en Dios había depositado este asunto y descansó en Dios. Si era que sí, era que sí, si era que no, era que no, pero lo que le trajo paz no fue el hecho de decretar que voy a tener un hijo, sino el hecho de que el sacerdote le dijo que Dios oiga y te cumpla tu oración. Eso fue una confirmación de parte del ministro de Dios de que Dios sí la había escuchado. Y eso le trajo paz. Y dice que no estuvo más triste. Amén. Vamos a orar, hermanos. No necesariamente por liberación, ¿cierto? Porque faltan muchos puntos, pero vamos a orar algunas cosas para que Dios nos vaya sanando. Ya nos quedan solamente 4 puntos que los vamos a terminar viendo el próximo viernes. Y ahí vamos a ministrar liberación. Quizás nos vamos a tomar más tiempo para orar que para terminar el estudio. Aunque en estas cosas siempre salen más cosas. Es un tema complejo. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos. Yo te pido que empieces a dar luz, Señor, de todas estas cosas que hemos visto y aún más. Que empieces a ministrar, que empieces a tocar el corazón, que empieces a dar luz para que veamos la necesidad que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús, de poder ser libres de la amargura. Yo desato sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, un espíritu de liberación, que dé luz a la amargura, y no tan solamente eso, sino que estorbe a este demonio, que estorbe a este espíritu, que las maldiciones y las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús, por las causas que hemos visto y aún más que han causado que quizás nosotros estemos amargados y quizás hasta contaminados de amargura. Yo te pido que obres de una manera profunda en el corazón de mis hermanos, Señor, y que nos prepares en el nombre de Jesús para que empecemos a perdonar a los que nos han causado o a las situaciones que nos han causado estar amargados. Da luz a mis hermanos y prepáranos para poder recibir finalmente liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, y aunque solamente está conectada mi mamita, pero voy a aprovechar de mandar un saludo, ya que estamos grabando, a los hermanos de el grupo Guerra Espiritual, Estudios y Oraciones de Facebook, ¿cierto? Y especialmente al hermano Jonathan, ¿cierto? Que me da, ¿cierto?, la opción de o la oportunidad de poder compartir estos estudios. Realmente espero que puedan ser de bendición y de provecho para todos. Un saludo y una bendición para él y para todos los hermanos que están viendo estos videos. Espero sinceramente, hermanos, que esto pueda ser de bendición para sus vidas y que pueda ser un aporte para la gran obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Así que eso, un abrazo y Dios los bendiga.